La salud de tus ojos también depende de ti. En Oftalmosalud queremos cuidarte siempre. Recuerden que Oftalmosalud cuida tu visión y apoya a la educación peruana. Ahora sí, disfruta de tu video. Hola a todos, el día de hoy vamos a hacer una clase, porque tenemos un repaso del curso de Economía y Cívica y vamos a hablar sobre los conceptos básicos de la economía, ¿no? Conceptos básicos porque son los primeros temas, y también vamos a hablar sobre las escuelas económicas, y eso es algo muy importante. Exacto. Bueno, nosotros recuerden que este ciclo va hasta el examen de admisión de San Marcos, que será en noviembre o diciembre, ¿no? Es un ciclo un poquito extenso, pero lo bueno que nos sirve para ver todos los temas, obviamente, del examen de admisión y de todos los cursos. Y por favor, algo muy importante, no se olviden también de que si les gusta esta clase, no olviden de dejarnos un like, de esa manera nos van a apoyar simbólicamente. No le pedimos dinero a nadie, es un gesto simbólico y nada más, así es. Bueno, pues nosotros comenzamos la clase. Rápidamente vamos a hablar sobre economía y cívica y economía y en educación cívica. Después vamos a hablar sobre los derechos humanos. Ya comenzamos la clase con las preguntas del curso de economía, y por si acaso los que no conocen un poquito la dinámica, nosotros hacemos un repaso, vemos la pregunta, vemos también, los conceptos, toda la teoría que pueda haber ahí en las preguntas, y obviamente aprovechamos toda la información posible para justamente que ustedes puedan aprender esta información muy importante. Así es. Vamos entonces con las preguntas de economía. Vamos con economía. ¿Qué dice por acá? Bueno, economía nos dice por acá: en nuestro país se aprobó la exoneración de IGV a ciertos productos no básicos como el pollo y el fideo. Diversos analistas señalaron que esta medida no será efectiva, ya que no logrará el objetivo de reducir el precio final o el precio para los consumidores, ¿no? La información guarda relación con el concepto denominado, y en este caso estamos hablando de la política económica, la letra A. Vamos a hablar, ojo, de toda la teoría, de todo lo que está ahí, en lo que ven en pantalla. Bueno, en la teoría ustedes ven en la pantalla, y en las claves, la letra A dice política económica. ¿Qué es esto, no? Vamos a hablar de esto rápidamente, ¿no? La política económica es el conjunto de medidas que toma un Estado para influir en la economía de un país. Ahora, en la letra B de beso dice economía positiva. ¿Qué es esto, no? Es la rama de la economía que se encarga de describir cómo funciona la economía y de formular, modelos para predecir, obviamente, el comportamiento de esta economía, ¿no? En la letra C de casa dice economía política. ¿Qué es esto, no? Es la rama de la economía que estudia la relación entre la economía y la política. Y la letra D o la teoría económica es justamente la rama de la economía que se encarga de explicar cómo funciona la economía y de formular modelos para predecir justamente también su comportamiento, ¿no? Y bueno, en este caso la respuesta es la letra A, la política económica. ¿Por qué? Porque esta información guarda justamente relación con el concepto de política económica. ¿Por qué? Porque la exoneración del IGV a ciertos productos básicos es la medida de la política económica que busca justamente reducir el precio final de estos productos para los consumidores. Claro, estamos hablando de acuerdo a lo que aparece en esta pregunta, ¿de acuerdo? En este caso la respuesta a Oftalmosalud va a ser la letra A. Vamos con la siguiente pregunta. Hace poco el Congreso de la República aprobó el retiro del 100% de los fondos de los trabajadores que tienen acumulados en el sistema privado de pensiones. Claro, dentro de poco también se está debatiendo, ¿no?, otro retiro más, ¿no?, de las AFP, digamos, ¿no? Una situación se vivió a inicio de la pandemia, claro, donde se aprobó un retiro de los fondos. Sí, al inicio de la pandemia ocurrió también eso, ¿no? En estos casos surgió una serie de debates, ¿no?, sobre la conveniencia, o sea, si conviene o no retirar este dinero, ¿no? Los opositores a esta medida señalaban que debía eliminarse, ¿no?, debido a que el futuro de los trabajadores estaría en peligro y el sistema financiero perdería liquidez, ¿no? Lo expuesto se enmarca dentro del concepto conocido como interesante. Bueno, y en este caso estamos hablando de simplemente la economía normativa, o sea, lo que aparece en la letra B de beso. Vamos a explicar como hemos hecho en la pregunta anterior, por si acaso. Vamos a aclarar algo importante. Como en la pregunta anterior, vamos a explicar toda la teoría que podemos encontrar en las alternativas, justamente para que puedan aprender un poquito más. Volvamos a la pregunta.
¿Qué nos dice, no? ¿Qué es la macroeconomía? Lo que aparece, por ejemplo, en la letra A, ¿no? La macroeconomía es la rama de la economía que estudia el comportamiento de la economía en su conjunto. Por eso es macro, es más grande, micro, algo pequeño, ¿no? Lo que aparece en la letra B de beso, la economía normativa, justamente es la rama de la economía que se encarga de hacer juicios de valor sobre cómo debería ser la economía, ¿no? O sea, dice esto está bien, está mal, son juicios de valor, ¿se dan cuenta? Ahora, en la letra C de casa, la economía positiva es la rama de la economía que se encarga de describir cómo funciona la economía, ¿no? Y de formular justamente modelos para también predecir su comportamiento, ¿no? Y la microeconomía, micro ya te dice algo, es pequeña, digamos, ¿no? Es la rama de la economía que estudia el comportamiento de los agentes económicos individuales, no macro, sino pequeños, individuales, ¿ya? En este caso, en esta pregunta, todo esto se enmarca en la economía normativa, como hemos dicho en la letra B de beso, ya que el debate de si conviene o no el retiro del 100% de los fondos de las AFP es un debate de la economía normativa, ¿no? Pues se trata de un juicio de valor, ¿no? O sea, dice, ¿eso está bien o está mal? ¿No? A eso se refiere, ¿no? Obviamente dice, ¿eso está bueno o está mal? ¿No? Y es un juicio de valor. La respuesta Oftalmo Salud en este caso va a ser la letra B de beso. Vamos con la siguiente pregunta. Según el Banco Central de Reserva del Perú, las exportaciones de materias primas o productos tradicionales se incrementaron en un 55% del año pasado con respecto al año anterior, ¿no? La explicación de este incremento es el alto precio de los productos del mercado internacional, principalmente los minerales. Debido al contexto, el gobierno decide implementar un impuesto a la ganancia minera. Vean ese detalle, impuesto a la ganancia minera. Tomando en cuenta el enunciado y la división de la economía, indique la secuencia correcta. Bueno, vamos a explicar obviamente también todo lo que aparece en las alternativas, ¿no? Primero, la economía positiva, lo que aparece en la letra A, ¿no? Después aparece la economía normativa, todo eso lo van a ver en las alternativas, ¿no? La economía positiva es la rama de la economía que se encarga de describir, como hemos dicho, cómo funciona la economía y predecir obviamente también su comportamiento. Eso ya lo hemos explicado también en las preguntas anteriores, ¿no? La economía normativa es la rama de la economía que se encarga de hacer juicios de valor, ¿no? También lo hemos explicado en la pregunta anterior, por ejemplo. Política económica también lo explicamos en la pregunta anterior, ¿no? Es justamente el conjunto de medidas que toma el Estado para influir en la economía del país. La teoría económica es justamente la rama de la economía que trata de explicar cómo funciona la economía, ¿no? Y también predecir sus modelos, ¿no? Para ver su comportamiento, ¿no? En este caso, la secuencia correcta sería la economía descriptiva, política económica y teoría económica. ¿Por qué? Me dirán ustedes, obviamente, ¿no? Y tienen toda la razón del mundo de preguntar por qué. Lo que pasa es que la economía descriptiva, en este caso, el dato sobre el incremento de las exportaciones de las materias primas es un dato de la economía descriptiva, lo que aparece en la pregunta, ojo. La economía política, ¿por qué? Porque la decisión del gobierno de implementar un impuesto sobre la ganancia minera, por eso lo repetí, el tema de la ganancia minera, ese impuesto a la ganancia minera, es una medida de la política económica. Y la teoría económica puede ayudar a explicar por qué el gobierno ha decidido implementar un impuesto sobre la ganancia minera, ¿no? Por eso la secuencia correcta hemos dicho, economía descriptiva, política económica y teoría económica, ¿no? En este caso la respuesta Oftalmo Salud va a ser la letra C. Vamos con la siguiente pregunta. El presidente de un país latinoamericano viene aplicando ciertas medidas independientemente si son o no efectivas, que tienen un objetivo de reactivar la economía a través de una mayor inversión pública y exonerar de impuestos a productos básicos, ¿no? Estas medidas que viene aplicando lo acercan a lo propuesto por la escuela. Ahora estamos hablando ahora sí ya del tema de escuelas económicas, ya esto es algo muy muy importante. Exacto. Ya hemos terminado el tema de conceptos básicos de la economía, ahora vamos con escuelas económicas, ya. Bueno, y en este caso simplemente vamos por acá. Estamos hablando de la escuela keynesiana, ¿no? Lo que aparece en la letra de dedo. Vamos a explicar, obviamente, de qué trata la letra A, la escuela monetarista, ¿no? El socialista, neoclásica. La escuela monetarista, lo que aparece en la letra A, propone que la mejor forma de controlar la economía es a través de la política monetaria, es decir, controlando la cantidad de dinero que circula. Ojo, esa escuela monetarista, la letra A. La escuela socialista propone que la propiedad de los medios de producción debe ser social, es decir, que no debe estar en manos de los privados, ¿no? O sea, claro, básicamente mayor intervención del Estado que de la economía privada, por decirlo, ¿no? La letra C de casa, la escuela neoclásica, propone que la economía se autorregula, o sea, se regula sola, y que el Estado debe intervenir lo menos posible, ¿no? No debe intervenir tanto, es lo que dice la escuela neoclásica.
Neo, recuerden, es nuevo, ¿no? Neoclásico, ¿no? Bueno, neoclásico. La escuela keynesiana, la letra D de dedo, propone que el Estado debe intervenir en la economía para reactivarla en momentos de crisis. Ahí sí debe intervenir el Estado para reactivar la economía en momentos de crisis. Y justamente las medidas que viene aplicando el presidente lo acercan a lo propuesto de la escuela keynesiana, ¿no? Lo que aparece en esta pregunta, ¿no? Porque la escuela keynesiana, como hemos dicho, propone que el Estado debe intervenir en momentos de crisis para reactivar la economía, ¿no? En este caso, en esta pregunta, el presidente está aplicando las medidas como la inversión pública, exoneración de impuestos a productos básicos para justamente para reactivar la economía, ¿no? La respuesta Oftalmo Salud va a ser la letra D de dedo. Vamos con la siguiente pregunta. Los países que eliminan... interesante pregunta. Bueno, en este caso, los países que eliminan el proteccionismo económico debido a que en ciertos casos es beneficiosa la libre importación, aprovechan las ventajas de la especialización de productos que serán destinados a las exportaciones. Se relaciona con la escuela llamada clásica, ¿de acuerdo? O sea, lo que aparece en la letra B de beso, ¿no? O sea, recuerden que esto completa el espacio en blanco, ¿no? Nada. Vamos a explicar ahora los conceptos que aparecen, ¿no? En las alternativas aparecen muchos conceptos, por si acaso, ¿no? Liberalismo económico, mercantilismo. Vamos a hablar un poco sobre todo esto, ¿no? ¿Qué es el liberalismo económico, no? Propone la mínima intervención del Estado en economía. O sea, el liberalismo económico, sabes que el Estado no prácticamente debe intervenir, pero lo mínimo, digamos, ¿no? El mercantilismo es una escuela económica, propone que la riqueza de un país se mide por la cantidad de oro y plata que posee, es decir, por la cantidad de metales preciosos, y eso ha venido en muchos exámenes de admisión. Al toque usted dice metales preciosos, acumulación de metales preciosos, ya pues mercantilista, ¿no? O lo que aparece en... Yo me acuerdo hace años, eso lo vi cuando estudiaba, bueno, cuando me preparaba igual que ustedes, ¿no? En la academia, para ingresar a la universidad, en Historia Universal, el famoso Colbert, ¿no? Por eso que también se llama la escuela el colbertianismo, ¿no? Eso se ve en Francia, por si acaso, eso es simplemente, hasta creo, si mal no recuerdo, por ahí, si me equivoco me corrigen por si acaso, porque nadie es perfecto, no se puede equivocar. Son datos de hace más de 20 años y vean ustedes, pasan 20 años y a veces hay cosas que uno recuerda, ¿no? Y hay datos que también uno se olvida. Bueno, eso es lógico, bueno. Bueno, en ese caso me acuerdo del Colbert, ¿no? Por eso se llama colbertianismo, ¿no? El mercantilismo, ¿no? Las riquezas de un país se mide en la acumulación de metales preciosos como el oro y la plata. Volvamos a la pregunta. Y también vemos acá, por ejemplo, la especialización de productos, ¿no? ¿Qué es esto, no? Consiste en que cada país se especialice en la producción de los productos que mejor produce, ¿no? Ahora, ¿qué pasa en esta pregunta, no? Cuando los países eliminan las barreras al comercio, aprovechan las ventajas de la especialización de productos, ¿no? La especialización de productos se relaciona con la escuela clásica. ¿Por qué? ¿Por qué hemos completado de esa manera? Porque la escuela clásica propone el libre comercio, que el libre comercio es la mejor forma de aumentar la riqueza de un país, ¿no? Entonces, por eso la respuesta Oftalmo Salud va a ser la letra B de beso. Vamos con la siguiente pregunta. Tenemos un texto. El texto corresponde a qué escuela. Vamos a ver. Para muchos economistas, el comercio es el plano más alto de la economía. Si las exportaciones son mayores que a las importaciones, el saldo llegaría en dinero al país, incrementándose la riqueza nacional. Lo que le interesaba era lograr un saldo positivo en la balanza comercial, un instrumento que es un saldo hasta nuestros días. Asumía que si se lograba vender al resto de los países más de lo que se les compraba, el país se enriquecía. Eso corresponde a qué escuela económica, o sea, está relacionada a qué escuela económica. La escuela mercantilista, ya, la escuela mercantilista. Ya, vamos a explicar un poquito sobre las alternativas. La letra escuela mercantilista ya la hemos explicado ya en la pregunta anterior, o sea, y esta es la respuesta, no vamos a repetir obviamente, ¿no? La escuela fisiocrática, pero no. Ellos dicen que la fuente de riqueza está en la tierra, o sea, en la naturaleza. Eso es importante, la letra B de beso, ¿no? La escuela clásica propone que el libre comercio es la mejor forma de aumentar la riqueza de un país. La escuela socialista, en la letra D de dedo, ya lo hemos explicado en una pregunta anterior, ¿no? ¿Y qué pasa en esta pregunta, no? Ese texto corresponde a la escuela mercantilista. ¿Por qué? Porque propone que la riqueza de un país se mide por la cantidad de oro y la plata que posee, ¿no? Este texto nos menciona que si un país exporta más de lo que importa, el saldo de dinero llegaría al país, incrementándose obviamente la riqueza nacional. En este caso, la respuesta Oftalmo Salud va a ser la letra A.
Siguiente pregunta. Ajá. El artesano modela los productos de la naturaleza, ¿no? El comerciante distribuye los productos terminados, simples cambios de forma y desplazamientos de lo que la naturaleza ofrece. De acá ya te da un dato, la naturaleza. Este planteamiento está determinado por qué escuela. Bueno, pues, si ya te dijo naturaleza, por eso lo subrayé automáticamente. Tú piensas en qué escuela, fisiócrata, pues, ¿no? Y bueno, la letra A mercantilista ya hemos aplicado, la letra B también ya hemos aplicado, eso en la pregunta anterior, qué significa todas las otras escuelas, ¿no? En este caso, la escuela fisiocrática propone, recuerden ustedes, que la fuente de riqueza de un país se encuentra en la tierra, o sea, naturaleza. Por eso que yo subrayé la palabra naturaleza, ¿ya? Y en este texto menciona que el artesano modela los productos de la naturaleza y el comerciante distribuye los productos terminados, lo cual son actividades relacionadas con la tierra, obviamente, ¿no? Vamos con la siguiente pregunta, vamos rápidamente, vamos por acá. Platón explica el origen de las ciudades como una agrupación de personas que practican distintos oficios y cuya cercanía favorece a los integrantes, permitiéndoles acceder a todo tipo de bienes, por lo que se considera que su principal aporte a la economía es, según Platón. Interesante, ¿eh? Vamos a hablar un poquito sobre teoría, ¿no? De las escuelas antiguas, digamos, ¿no? En economía, ¿no? En este caso va a ser la importancia de la división de trabajo. La división de trabajo según Platón. Pero vamos a explicar un poquito los conceptos que aparecen en las demás alternativas, ¿no? Cuando hablamos de propiedad privada, lo que aparece en la letra A es el derecho que tiene una persona sobre un bien. En lo que aparece en la letra B de beso, el valor, interés y dinero son conceptos relacionados a la economía monetaria. Lo que aparece en la letra C de casa, digamos, el valor de uso y de cambio, son conceptos relacionados a la teoría del valor. Y la división del trabajo, lo que aparece en la letra D de dedo, consiste en que cada persona se especializa en una tarea específica, ¿no? Y en esta pregunta, justamente Platón explica que en este texto, ¿no?, de la pregunta, explica que las ciudades se originan a partir de la agrupación de personas que practican distintos oficios, lo cual es una forma de división de trabajo, ¿no? Y la división de trabajo permite que las personas se especialicen en lo que mejor hacen, ¿no? Lo que aumenta la productividad y la riqueza. Ahora, ustedes se dan cuenta de algo, ¿no? Y eso también es algo que que vivimos actualmente, ¿no? Me acuerdo hasta en los profesores, ¿no? En colegios no. Pero ustedes, por ejemplo, lo han visto hasta en academias, ¿no? Y en algunos colegios privados, ¿no? Hay profesores yo me acuerdo, antes había profesores de matemática. En algunos colegios privados de Lima se mantiene todavía, ¿no? Profesor de matemática, profesor de comunicación, se dan cuenta, por áreas, digamos, ¿no? Profesor por área, ya listo. Pero en otros colegios ven que dice profesor de comunicación, no. Hay profesor de lenguaje, profesor de literatura, profesor de razonamiento verbal o profesor también de, ¿cómo se llama esto? Redacción. Y así, ¿no? En matemáticas no, sino el profesor de álgebra, geometría, profesor de trigonometría y así, ¿no? O sea, se dan cuenta, ¿no? ¿Por qué? Porque hablamos de una especialización, ¿no? Claro, bueno. Y eso ya, aunque no lo crean, lo vivimos actualmente, pero ya lo dijo Platón hace muchos años atrás. Volvamos a la siguiente pregunta. Vamos para acá, vamos con la siguiente pregunta. Interesante, ¿no? Bueno, vamos a hablar ahora sí sobre, digamos, ya acabamos, por acá la otra pantalla, ya acabamos el curso de economía, vamos con educación cívica, ¿no? Pero no sin antes hacerles recordar una información muy importante. No se olviden ustedes que si tienen cualquier problema en los ojos, ¿no? Quieren medirse la vista o reparar su lente, qué sé yo, ¿no? O tienen en sus casas a una persona, un adulto mayor que tiene problemas tal vez de cataratas, ¿no? O sea, cualquier tema del cuidado de los ojos, no se olviden de comunicarse con la mejor clínica de ojos de Perú. Estamos hablando de la clínica Oftalmosalud. Ahí los encuentran en el Facebook y en el Instagram como Oftalmosalud, y también pueden comunicarse directamente a su WhatsApp al 971-065-576. Recuerden ustedes que Oftalmosalud cuida tu visión y apoya a la educación peruana. Así es. Volvamos a la siguiente pantalla. ¿Cómo están los ánimos? Ajá. Breve, dos preguntas chiquitas nomás de educación cívica, ¿ya? La primera pregunta, una misión comisionada de la ONU, no encargada de promover los derechos humanos, sostiene que estos son facultades inherentes a todos los seres humanos, sin distinción de alguna nacionalidad, ¿no? Y enfatizando de que estos derechos esenciales deben estar reconocidos y protegidos y están incorporados en el ordenamiento jurídico de los estados, o sea, lo que aparece en la letra D. Vamos a aplicar lo que aparece en las otras alternativas, ¿no? En la letra A, la Corte Internacional de Justicia de la Haya es el tribunal que se encarga de resolver las controversias entre los estados, digamos, es algo muy general.
La letra B, ¿no? El derecho consuetudinario son las normas jurídicas que se basan en las costumbres de una comunidad. Y los tratados bilaterales, lo que aparece en la letra C de casa, son acuerdos pero entre dos países, dos países. Ordenamiento jurídico, en la letra D de dedo, es el conjunto de normas jurídicas de un país. Y en esta pregunta, justamente, como hemos dicho, ¿no? Estos derechos humanos deberían estar reconocidos por el ordenamiento jurídico de los estados. Esto significa que los estados deben incluir los derechos humanos en sus leyes y garantizar su cumplimiento, como lo hacemos acá en el Perú, en nuestra constitución política del Perú. La respuesta optamos solo va a ser la letra D de dedo. Y la última pregunta de la clase del día de hoy: los derechos referidos a la libertad de tránsito y de propiedad y de igualdad ante la ley de conciencia, de opinión y de comunicación e información en la constitución política del Perú forman parte de qué derechos. Interesante, ¿no? Y en este caso estamos hablando de los derechos fundamentales, ¿no? Lo que aparece en la letra D de dedo. Vamos a explicar cada uno, ¿no? En lo que aparece en las otras alternativas. Los derechos políticos, lo que aparece en la letra A, son derechos que permiten a las personas participar en la vida política de un país. La letra B de beso, ¿no? Los derechos sociales y económicos son derechos que buscan garantizar el bienestar de la persona, ¿no? La letra C de casa, los derechos colectivos, son los derechos que pertenecen a un grupo de personas, ¿no? Por eso es colectivo, no a una, sino a un grupo de personas. La letra D de dedo, ¿no? Grupos fundamentales, son derechos esenciales para la dignidad humana. Ahora, ¿por qué hablamos en esta pregunta de derechos fundamentales, no? Porque son aquellos que son esenciales para la dignidad humana, como el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la igualdad y el derecho a la propiedad, ¿no? Lo que aparece en esta pregunta, y la respuesta optamos va a ser la letra D de dedo. Así es. Exacto. Bueno, pues muchachos, espero que les haya gustado la clase, y si fue así, por favor, no olviden de dejarnos su like, y también recuerden que no le pedimos dinero a nadie, con un simple like es un gesto simbólico y nada más. Y también déjenos sus comentarios obviamente para saber sus opiniones. Nos interesa mucho escucharlos a ustedes, y obviamente que haya una comunicación obviamente con todos ustedes. Y no se olviden también de suscribirse a este canal, que es completamente gratis. Activen la campanita de notificaciones para que puedan ver siempre los nuevos videos que nosotros subimos. Recuerden que tenemos un aula virtual que es completamente gratis. En el comentario de este video siempre, y en otros videos, van a encontrar siempre un enlace que le lleva al aula virtual. Y obviamente ahí tenemos una biblioteca virtual que tiene libros de matemáticas, letras, todo lo que es economía, todos los cursos de letras. Van a encontrar variedad por niveles, intermedio, avanzado, de acuerdo al bloque a cual ustedes postulan, ¿no? Y eso es interesante. También encuentran ahí simulacros virtuales para que refuercen su conocimiento, digamos, ¿no? Y también tenemos ahí un grupo privado en Telegram donde compartimos información exclusiva. No la compartimos en ninguna otra red social. Es exclusiva solamente para las personas que desean. Siempre hay personas que desean aprender más, que están muy interesadas en estudiar, ¿no? Porque siempre nosotros decimos, ¿no? El que quiere lograr sus sueños, el que quiere puede, ¿no? El que quiere puede y busca la forma, ¿no? Y lo va a lograr. Pero el que no, siempre busca excusas, ¿no? Y esa es la clásica a veces de nosotros los peruanos. Siempre buscamos excusas, pero realmente hay que tener mucha fe, ¿no? Y creer en ustedes. O sea, que ustedes crean en ustedes mismos y decir, profe, yo quiero ingresar a San Marcos, lo voy a hacer. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Seguir este paso, este otro paso, ¿no? Y justamente en este grupo privado de Telegram tenemos muchas sorpresas para ellos, ¿no? Para las personas que están ahí. Y bueno, no tiene ningún costo, por si acaso es gratis y privado, obviamente, ¿no? Nadie los molesta, no, para nada. ¿Ya? Y si hay alguien que nos molesta, nos escriben y al toque los eliminamos, los bloqueamos. Bueno, pues muchachos, espero que les haya gustado la clase. Y siempre despedimos la clase con un fuerte aplauso para todos ustedes. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente clase. Nos vemos. Chau. Esperamos que les haya gustado este video, esperamos sus comentarios y sus sugerencias, y los invitamos a que se suscriban a este canal para que puedan ver todos los videos que tenemos por ustedes. Gracias a todos.